Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a leer el Salmo 92, Salmo número 92. Usted abra en el Salmo 92 y después le explico qué es lo que vamos a leer. El Salmo tiene tres partes. En la primera parte se habla de lo bueno que es alabar a Dios, en la segunda parte se habla de los necios y en la última parte se habla de los justos. Entonces, como hoy estamos en primavera, vamos a eliminar a los necios. Vamos a leer únicamente la parte de la alabanza a Dios y de los justos, Entonces, comenzamos en el versículo primero y yo les digo cuando cambiamos. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, y en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y vamos al versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hasta aquí nada más en la lectura. Este salmo se cantaba los días sábado. Era un cántico para el día de reposo. Quiere decir que era el día consagrado a Dios. Dios administró el tiempo de su pueblo y manda que nosotros administremos también el tiempo. 6 días de trabajo, el trabajo necesario para comer, para acumular conocimiento, para adquirir eficiencia, para tener destreza, para perfeccionarse en la profesión. Pero hay un momento en que Dios dice hay que parar. Ese momento en que paramos es el momento de reposo. La palabra Sabbat, de la cual deriva nuestra palabra sábado, viene del hebreo y significa reposo. Viene de la raíz parar, reposar, desistir. Todas las fiestas para los hebreos, no importa en qué día de la semana cayeran, eran Sabbat, eran el día de reposo. Quiere decir que no solamente era el séptimo día, sino todos los días en que paraba, porque la palabra Sabbat significa eso, significa reposo. Desistir de ciertas cosas, es decir, desistir de seguir con el trabajo. Entonces me paro. Y el objeto del mandamiento es dedicar un tiempo a Dios. Dedicar un tiempo a la vida espiritual, dedicar un tiempo a mi relación trascendente con Dios. Hay una necesidad espiritual en el ser humano, porque el cuerpo y la mente tienen necesidades, necesitamos descanso, y el descanso no es solamente un problema físico, es también un asunto mental. Yo me doy cuenta que cuando duermo poco, después no funciono durante el día como quisiera. Lo que quiere decir que necesita no solamente el cuerpo descansar, sino también la mente descansar. Quiere decir que todos necesitamos esto, atender a nuestro cuerpo y a nuestra mente, pero también necesitamos atender a nuestro espíritu. Y como el cuerpo, también el espíritu necesita alimentarse de lo eterno, alimentarse de Dios. Y por eso se paraba un día para adorar a Dios y para vivir la comunión con Dios y para vivificarse espiritualmente. Y el salmo que se canta justamente en el día de descanso comienza diciendo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. La forma de iniciación de este salmo en el original es totalmente distinta a cualquier otro salmo. Aparece no hablando de la bondad de Dios, sino de la bondad que es alabar a Dios, de lo bueno que es alabar a Dios. Y entonces dice, es bueno alabar al Señor con el decacordio, con el salterio,
son todos instrumentos de la época, son todos instrumentos de cuerda. El hecacordio es un instrumento de 10 cuerdas, el salterio es un instrumento de cuerdas que tiene una caja de resonancia, el arpa no es como la nuestra, era una cosa mucho más pequeña, pero era lo mismo. Y entonces él dice, ¿por qué? Porque es bueno alabar a Dios, es hacer esto, y hacerlo en esto. Y él dice, en tono suave con el arpa. El Salmo 147, cuando dice que suave y hermosa es la alabanza. Es decir, no es el día para aturdirse. Ustedes saben que hoy, sobre todo, hay música que aturde. Hay música que aturde. Hay música que saca a la gente de la realidad. Si usted ha ido alguna vez a un concierto de rock, por ejemplo, sabe que no solamente los instrumentos se mueven, sino que el cuerpo vibra junto con los instrumentos. Es decir, las ondas sonoras sacuden también al cuerpo. Se siente que vibra. Y eso lleva a un aturdimiento. Yo conversaba con algunos exdrogadictos que me explicaban que cuando no tenían droga, porque no podían conseguir droga, ellos utilizaban la música a todo volumen para aturdirse, porque dice que les producía un efecto de cesación de la conciencia. El salmista aquí dice, miren, la alabanza tiene que ser una alabanza que se entienda, una alabanza que haga bien, no una alabanza que aturda, y por eso dice, en tono suave con el arpa, porque suave y hermosa es la alabanza, como dice en el Salmo 147. Y el tema, dice, es anunciar por la mañana la misericordia de Dios y la fidelidad cada noche. Es decir, el tema es el agradecimiento a Dios, porque cada día cuando nos levantamos, amanecemos por la gracia de Dios. Alguien dijo que despertarse a la mañana es como resucitar. Dice, el sueño es como una muerte. Y uno resucita. Y resucita por la gracia de Dios, porque Dios da las fuerzas como para resucitar. Y vivimos comprobando su fidelidad cada día, y a la noche podemos dar gracias por la fidelidad de Dios. Y todo esto tiene como resultado el gozo y la alegría, viendo la obra de Dios. Todo esto es el exordio, es el comienzo del Salmo, y después nos habla del hombre necio, que hoy lo vamos a eliminar porque aquí no hay ningún necio. Pero me quiero centrar en la última parte, que es lo que realmente quisiera que nos lleváramos como meditación. Cuando llega a la última parte, dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Se habla de dos plantas especiales que tenían mucha importancia en la cultura de ese tiempo y de este tiempo en la zona todavía, en aquella zona. La palmera es lo que nosotros llamamos palmera datilera, la que da dátiles, y era una planta muy importante en el desierto. Ver en el desierto una palmera en el horizonte significaba que había agua, significaba que allí había un oasis. Lo que quiere decir que la palmera, ver una palmera, era ver la bendición en la tierra esa desértica. Era la bendición, porque allí había sombra, había agua, y además era un árbol que llegaba una planta que llegaba a medir más de 20 metros, rematada con un penacho siempre verde. Por lo tanto, siempre había sombra. Los árabes tienen algunos dichos con respecto a la palmera. Los árabes dicen que el camello que entra a un oasis con palmera sale con las alforjas llenas. ¿Por qué sale con las alforjas llenas? Por todo lo que da la palmera, que es mucho más que dátiles. Y dicen que una palmera tiene tantas utilidades como días tiene el año. Ahora, estos son los refranes de ellos en agradecimiento justamente por esa planta. ¿Por qué? Porque en primer lugar el fruto es comestible, es el dátil. Se come fresco, se come disecado, se saca jarabes y se puede hacer hasta aguardiente. Pero además del tronco se hacen postes, vigas, tablas para construir. El resto puede usarse como combustible, pero si uno sangra el tronco de la palmera,
Es decir, si lo corta para que salga el producto del interior, se obtiene un látex dulce que después fermenta y se produce lo que se llama el vino de palmera, dejándolo fermentar, que es el vino que toman los árabes en el desierto. Ellos le dicen legbi. El legbi quiere decir vino de palmera. Las hojas secas, cuando cortan las ramas y se secan, sirven para hacer cabañas, para tejer cuerdas, para hacer cestos, para hacer esteras. Las hojas tiernas se cuecen y se comen. Los racimos que no dan frutos se corta y se usa como escoba, porque es una escoba perfecta. La semilla se remoja en agua y se le da de comer al camello, a las ovejas, a las cabras. Quiero decir que el que llegaba, cuando el árabe dice, el que llega a una palmera, sale con el camello, con las alforjas llenas del camello, tenía razón, porque se lleva todo. La palmera no solamente tenía vida, sino que derrochaba vida. Por otro lado se menciona el cedro del Líbano, y ahí nos tenemos que ir al norte de Israel. El cedro del Líbano, el cedro del norte, era una planta que la palmera alcanza 20 metros, pero los cedros alcanzan entre 30 y 50 metros de altura, fíjense, media cuadra hacia arriba. Tiene un tronco tremendo y la madera del cedro del Líbano es fuerte, es duradera, es densa, es aromática. Esas características hacen que los parásitos de la madera no la corroan. Entonces la usaban los egipcios para revestir, para construir sarcófagos, los hacían con los cedros del Líbano. La usó Salomón para revestir toda la parte interna del templo, era toda de cedro del Líbano. Quiere decir que toma dos plantas que son las más altas, las más grandes, las más fuertes. Para que un árbol como el cedro del Líbano se sostenga con 50 metros y follaje en medio de los vientos de, por ejemplo, el Monte Hermón, en la ladera del Monte Hermón había de esto, tiene que tener una fortaleza tremenda, su tronco tiene que tener una fortaleza tremenda. Lo mismo sucede con la palmera. Y acá dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. ¿Quién es justo? El justo es el que practica justicia, de acuerdo a lo que dice el diccionario, pero si usted va a la Biblia, se llama justo no al que hace todas las cosas bien, porque en el Nuevo Testamento Pablo nos dice, no hay justo ni aun uno, y está citando el Antiguo Testamento. Se menciona como justo en la Biblia a quien vive aceptando la autoridad de Dios sobre su vida, que se equivoca, por supuesto, que a veces fracasa, que tiene caídas, pero que siempre está buscando hacer lo que Dios manda para él. Es decir, que está preocupado por admitir la autoridad de Dios sobre la vida, a pesar de lo que pase. ¿Por qué? Porque siempre busca rectificar su camino, seguir al Señor, vivir bajo su autoridad. Y entonces el salmista habla del justo, y dice, este es como la palmera o como el cedro del Líbano. El justo será como la palmera o como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. Y así como la palmera y el cedro crecen donde necesitan agua, él dice, el justo es aquel que se alimenta de las profundidades de Dios, de lo que Dios ha dado, y que crece y se fortalece como si fuera estos dos árboles que tienen que ver con la zona y que tienen que ver con el desierto. Y termina diciendo, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y yo me detengo en esto, aún en la vejez fructificarán, aún en la vejez fructificarán, es decir, siguen dando fruto. El fruto de la palmera empieza al 7º año, pero el fruto pleno de la palmera lo da a los 50 años y llega a vivir hasta 200 años. Pero indudablemente va sumando energía, para después dar la plenitud en un momento de su vida. Dios preparó a Moisés
recuerdan ustedes, para una gran obra, sacar al pueblo de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida. Cuando llega el libro de Deuteronomio, que es el final, y ya en los últimos capítulos de Deuteronomio, en el capítulo 34, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. No era natural esto, no era normal esto. Si se lo destaca en la palabra de Dios y se dice, miren, era de 120 años y Dios le dio este vigor, es para destacar que llegó al final de la tarea y Dios estuvo con él hasta que él cumplió con la misión que tenía que hacer. Al lado de Moisés había un hombre que se llamaba Caleb, que fue compañero de Josué. Cuando llegaron a la tierra prometida, era de los más viejos. Josué y Caleb fueron los dos más viejos que llegaron a la tierra prometida. Caleb están en la conquista y Caleb tiene 85 años. Y es un hombre fiel al Señor. Y Josué empieza a repartir el trabajo entre los jóvenes, ¿no? Empieza a repartir el trabajo porque es la lucha, se necesita vigor. Y de pronto se escucha la voz también de Caleb. ¿Y Caleb qué es lo que dice? Todavía estoy fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Es la misma ahora. Es decir, había un vigor que Dios le había dado que le permitió formar parte de la conquista. Y estos hombres muestran que quienes arraigan en los manantiales de Dios reciben una especial bendición. El apóstol Pablo sentía su declinación física, la sentía. Pero él dice, hablando de su declinación física, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, lo de afuera se desgasta, pero hay algo que es la vida espiritual que se va renovando permanentemente. Y está diciendo el apóstol esto, yo me siento que me estoy desgastando, pero siento también que hay una renovación espiritual constante en mi vida que hace que sea físicamente una persona de edad, o si ustedes quieren una persona anciana, una persona vieja, pero espiritualmente tenga todavía todo el vigor de la juventud. La fuerza física siempre tiende a la declinación y va perdiendo su vigor. Pero no hay declinación espiritual y podemos estar siempre jóvenes y cumplir con esto que dice el Salmo, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No se pregunta, ¿y cómo se logra esta renovación constante que menciona Pablo? La parte espiritual se renueva de día en día. ¿Cómo se consigue esta lozanía espiritual? Tanto la palmera como el cedro dependen de las raíces que lo sostienen. Dependen de eso. Uno puede estar arraigado en la vida en una filosofía humana, puede estar arraigado en una doctrina política, puede estar arraigado en la prédica de un caudillo, puede estar arraigado en una ideología y siempre va a declinar. El cristiano no está arraigado ni en una ideología, ni en un caudillo político, ni en una idea, ni en una filosofía humana. El cristiano tiene que estar arraigado en el manantial de Dios. Y lo único que garantiza la vida sana y la vida plena es que las raíces del cristiano estén arraigadas en el manantial de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender en nuestra vida espiritual. El Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Está diciendo, el cristiano está para fructificar en todos los momentos de su vida, para dar fruto en todos los momentos de su vida. Y para que pueda fructificar, tiene que tener puestas las raíces donde las tiene que tener. Yo estoy leyendo algunos libros acerca de la década del 70, escritos por gente de la década del 70. Uno de los libros que leí es de Leis, un ex montonero que estuvo en todas las batallas y se arrepintió finalmente. Y es un libro interesantísimo para leer, donde él hace su autocrítica y muestra el vacío espiritual de haber ejercido la violencia como la ejerció.
Qué honesto este hombre, ¿no? Que se dio cuenta que puso raíces donde no la tenía que poner. Y que se dio cuenta de la amargura que eso trajo posteriormente a su vida. Es decir, el que está buscando un terreno envenenado para arraigarse, va a tener esos resultados también en su vida. El que va a buscar una filosofía humana para arraigarse, se va a desgastar junto con la filosofía humana. Yo recuerdo cuando salió el último libro de Sartre, uno de los últimos libros, Las Palabras de Sartre, donde él claudicaba prácticamente de su ateísmo, que todos los que lo habían seguido se agarraban la cabeza en el año 64, 65, se agarraban la cabeza, seguimos a este hombre y resulta que nos dejó en banda ahora. ¿Por qué? Porque habían arraigado mal, porque habían arraigado en un caudal envenenado. No habían arraigado en Dios y entonces habían perdido junto con Él la esperanza. Y cuando Él claudica, siente que todos ellos que están arraigados con Él, claudicaron junto con Él. El Señor dijo que el cristiano tiene que dar fruto. Por lo tanto, tenemos que pensar dónde están puestas mis raíces espirituales. ¿De qué me estoy nutriendo? ¿De qué me estoy nutriendo? Si uno está conectado a los manantiales de Dios, está conectado a las palabras de Dios. Fíjese, él dice, están plantados en los atrios de Jehová. Bueno, difícilmente en el templo de Jerusalén hubiera plantado un cedro del Líbano, ¿no? Puede ser que hubiera algunas palmeras alrededor, pero seguramente un cedro del Líbano no estaba plantado allí. Él está hablando figuradamente, metafóricamente, de que el cristiano está arraigado en Dios, en el lugar donde Dios está. Y dice, cuando uno se arraiga, será como el cedro del Líbano, es decir, va a soportar las tormentas y se va a elevar majestuoso y firme y nada lo va a mover de su lugar, porque tiene raíces espirituales profundas. El que está arraigado en los atrios del Señor, como dice el salmista, será como la palmera del desierto, que dará mucho fruto, y que el que la ve dice, con esto me llevo las alforjas llenas. Porque es de bendición para todo el que llega. Cuando un árabe ve en medio del desierto una palmera, sabe que allí está la bendición de su vida. Y lo que está diciendo el salmista es que tendría que ver cada persona en un cristiano una bendición para su vida. Una vida tan plena que fructifique para bendición de los demás. Por eso seremos como el cedro del Líbano, soportaremos las tormentas y los problemas y nos levantaremos majestuosos y firmes y nada nos moverá de nuestro lugar cuando tenemos las raíces bien puestas. Y seremos como la palmera del desierto, que daremos mucho fruto y llenaremos la alforja del caminante, porque el cristiano está puesto para dar fruto, para bendecir a los demás, no para ser bendecido él. Él ya fue bendecido en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a dar fruto y a bendecir a los demás con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra caridad, con todo lo que usted quiera que pueda beneficiar al prójimo. Para eso estamos puestos. Y nuestra vida entonces se levanta como un testimonio que dirá de la grandeza de Dios. Anunciará, dice, que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Anunciará. Va a mostrar en su grandeza la grandeza de Dios. No mostrar a través de sus palabras, sino en su grandeza espiritual. Va a mostrar la grandeza de Dios. El justo florecerá como la palmera, será como cedro en el Líbano. Y mostrará y testimoniará que el Señor, su fortaleza, el Señor mi fortaleza, el que me hace así es el Señor, es recto y que en Él no hay injusticia. Y esta es la gran promesa del Salmo. Es una promesa espiritual de la que ojalá nuestra vida pueda apropiarse esta mañana para que pueda mostrar la fidelidad del Señor y testimoniar del poder de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana al terminar este encuentro. Te damos gracias porque nos ha congregado el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te agradecemos porque es el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo lo que nos ha dado vida, y por eso hemos venido en este día, día de la resurrección, a celebrar a Jesucristo.
Y Señor, queremos mirarnos ahora por adentro y mirar nuestras propias raíces y hacer una autocrítica de nuestra vida. Porque tenemos que mirar hacia adelante pensando en lo que dice este salmo, que nuestra vida tiene que ser como la palmera en el desierto, como el cedro en el Líbano, y tiene que mostrar que Dios da fortaleza y que en Él hay rectitud y hay justicia. Señor, bendice nuestra vida para que podamos entender esta palabra tuya y podamos aplicarla a nuestro corazón esta mañana, para ser fortalecidos en nuestro hombre interior con poder, por el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese poder que no tiene límites, que sea el poder que opere en nuestro corazón y en nuestra vida esta mañana. Y así como la vida de la naturaleza empieza nuevamente a mostrar su esplendor, te rogamos que nuestra vida espiritual muestre el esplendor de Jesucristo. Que podamos mostrar que nuestro Dios es nuestra fortaleza y que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Señor, graba tu palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.